¿Se han imaginado alguna vez tener en las manos algo que, un segundo antes, solo existía en una pantalla? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en esa tecnología, una que parece casi magia y que está cambiando las reglas del juego para todo, desde prototipos hasta prótesis que le cambian la vida a la gente. Vamos a analizar a fondo la impresión 3D. Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo se construye ese puente entre lo que es virtual y lo que podemos tocar? Pues la respuesta está en un proceso que de verdad está construyendo el futuro, y lo hace literalmente capa sobre capa. Así que prepárense porque vamos a desmenuzar qué es y cómo funciona la impresión 3D. Para entender hasta dónde puede llegar esta tecnología, lo primero es lo primero. Tenemos que saber qué es exactamente. Así que empecemos por ahí, por el principio de todo. ¿Cómo es que un simple archivo digital se convierte en un objeto físico que podemos usar? Aquí está la clave de todo. Pensemos en un escultor. Normalmente toma un bloque de mármol y le va quitando pedazos hasta que aparece la figura. Bueno, la impresión 3D o fabricación aditiva es justo lo contrario. Es como si ese escultor empezara de la nada y fuera añadiendo capas súper delgadas de material una encima de la otra hasta que el objeto aparece. Y no hablamos solo de plástico, también pueden ser resinas y hasta metales. Y aunque suene a truco de magia, en realidad es pura ingeniería de precisión. Una impresora 3D es, básicamente, un robot súper obediente. No se le ocurre nada, no improvisa, simplemente sigue las instrucciones de un archivo digital al pie de la letra, ejecutando un plano con una exactitud que, de verdad, impresiona. Bueno, ya que entendemos el qué, vamos a ver el cómo, porque resulta que no hay una sola manera de darle vida a un modelo digital. Hay 3 grandes familias en la impresión 3D, y cada una tiene, por así decirlo, sus propios superpoderes, materiales y usos. Arranquemos con la estrella del rock de la impresión 3D, la tecnología de filamento, también conocida como FDM. Si alguna vez han visto una de estas máquinas funcionando, lo más seguro es que haya sido una de estas. Como ven en la imagen, usa estos rollos de plástico, que parecen hilos, para ir construyendo el objeto. Es la más popular por una razón muy simple. Es súper accesible y muy versátil. Ahora, pasemos a un mundo donde la precisión es la reina, la impresión con resina. Olvídense del filamento. Aquí lo que se usa es una resina líquida que, cuando se le aplica luz ultravioleta, se endurece. El resultado, como se podrán imaginar, es un nivel de detalle increíble. Por eso es la opción favorita para cosas como joyería, modelos dentales o esas figuritas en miniatura con acabados perfectos. Y para cerrar, nos metemos en las ligas mayores, la impresión industrial con polvo, o SLS. Imaginen un láser superpotente dibujando sobre una capa de polvo, fusionando las partículas para crear objetos que son increíblemente resistentes. Hablamos de piezas tan fuertes que se usan en maquinaria, engranes de precisión o hasta en la industria aeroespacial. De estas 3 tecnologías, vamos a ponerle la lupa a la más popular, la FDM. ¿Por qué? Porque para la mayoría de la gente es la puerta de entrada a este mundo fascinante de la impresión 3D. Así que vamos a ver cómo funciona por dentro. Este diagrama nos muestra la magia en acción. Piénsenlo como una pistola de pegamento caliente, pero con la precisión de un robot cirujano. El hilo de plástico entra por un lado, se empuja hacia una punta muy caliente, el hot end, se derrite y se va depositando, capa por capa, sobre una base. La base baja un poquitito o la punta sube y el proceso se repite una y otra vez. Cientos, a veces miles de veces después, listo, tenemos un objeto tridimensional que nació de la nada. Pero ¡ojo! En este mundo del filamento, no todos los plásticos son iguales. Escoger el material correcto es tan importante como el diseño mismo. Miren, aquí en la tabla tenemos los más comunes. Les doy un segundo. Como ven, el PLA es el más amigable para empezar, perfecto para prototipos. El PTG es como su hermano mayor, más resistente. El TPQ es pura flexibilidad, como una goma. Y el ABS es el peso pesado del grupo, un material súper resistente para cosas que necesitan aguantar mucho. Pero la cosa no termina en plásticos de colores, para nada. Hoy en día se pueden encontrar filamentos que tienen partículas de otros materiales. ¿El resultado? Podemos imprimir objetos que no solo parecen de madera, sino que también huelen a madera, o piezas que tienen el peso y el brillo del metal, o hasta con la textura elegante del mármol.
Las posibilidades creativas sencillamente no tienen fin. Ya vimos el cómo, así que ahora toca responder el por qué. ¿Para qué sirve todo esto en la vida real? Les adelanto algo. El impacto de la impresión 3D va muchísimo más allá de las figuritas para decorar. Está, de verdad, revolucionando industrias enteras. Y créanme que no exagero. En medicina se están imprimiendo prótesis a medida e incluso modelos de órganos para que los cirujanos practiquen antes de una operación complicada. En la industria se fabrican herramientas personalizadas o repuestos que de otra forma ya no se conseguirían. En el sector aeroespacial se usa para crear piezas más ligeras y fuertes. Y ni hablar del diseño, la arquitectura o la educación. Está abriendo un mundo nuevo de posibilidades. Y si estaban pensando que esto se limitaba a objetos pequeños, agárrense. La misma idea de construir capa por capa se está usando pero a una escala gigantesca. Estamos hablando de impresoras 3D enormes que en lugar de plástico usan concreto para levantar las paredes de una casa en cuestión de días. Es la prueba de que para esta tecnología parece que no hay límites. Pero, a ver, como cualquier tecnología que llega a cambiarlo todo, la impresión 3D no es perfecta. Tiene sus pros y sus contras. Así que para tener el panorama completo, es clave que analicemos tanto lo bueno como lo malo. Por el lado de las ventajas, su versatilidad es su gran superpoder. Con una sola máquina se puede crear casi cualquier cosa. Además, nos deja diseñar formas súper complejas a un costo bajísimo. Pero no todo es perfecto. La impresión 3D es por ahora un proceso lento, sobre todo si lo comparamos con la fabricación en masa. El tamaño de lo que se imprime está limitado al tamaño de la máquina, y dependiendo del material, la resistencia al calor puede ser un problema. Pero si tuviera que quedarme con una sola ventaja, la más importante sería esta. La impresión 3D ha hecho que la complejidad sea accesible para todos. Permite crear diseños con estructuras internas, formas orgánicas o patrones súper enredados que antes eran simplemente imposibles de hacer o carísimos. Por primera vez en la historia, hacer algo complejo no cuesta más. Claro que toda fortaleza tiene su debilidad, y en el caso de la impresión 3D, su talón de Aquiles es, curiosamente, su propia naturaleza, el estar hecha por capas. La unión entre una capa y la siguiente es el punto más débil del objeto. Esto quiere decir que una pieza puede ser muy fuerte en una dirección, pero romperse fácil si se le aplica fuerza en otra. En palabras técnicas, se dice que no es isotrópica, o sea que su resistencia no es la misma en todas las direcciones. Hemos visto el viaje completo, de un archivo en la computadora a un objeto en la mano, de un prototipo pequeño a una casa entera. La velocidad con la que avanza esto es increíble. Salen nuevos materiales, las máquinas son más rápidas, más precisas. Entonces la pregunta ya no es si la impresión 3D va a seguir rompiendo barreras. La verdadera pregunta es, ¿cuál será la siguiente?